Lucho con las voces en mi mente, dicen nada soy. Me dicen mentiras que no me dejan oír tu voz. En cada momento me demuestras que no soy mi error. Recuérdame quién soy en ti, quiero escuchar tu voz. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy, y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy, y creo en ti. Yo creo en ti. Lo que dices de mí, creo en ti. Lo único que importa ahora es lo que piensas tú de mí. Encontré mi identidad, encontré valor en ti. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy, y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy, y creo en ti. Yo creo en ti. Lo que dices de mí, creo en ti. Todo lo que tengo, en lo que soy, lo rindo a tus pies. En cada derrota y victoria en ti yo confiaré. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy, y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy, y creo en ti. Yo creo en ti. Lo que dices de mí, creo en ti. Y creo en ti. Buenos días, hermanos, damos gracias a Dios porque otro domingo más podemos estar juntos compartiendo la palabra de Dios. En esta mañana quisiera que pudiéramos reflexionar en la palabra de Dios, lo que Él ha puesto en mi corazón. Este es un tiempo bastante particular en el que seguramente usted ha escuchado mucho acerca de lo que está aconteciendo en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo entero. Podríamos decir que hay muchas voces sonando a nuestro alrededor, y en un momento así, donde hay tantas voces a nuestro alrededor, nosotros tenemos que aprender a centrarnos en lo más importante, que es poder escuchar la voz de Dios. Y el Señor trajo a mi corazón un pasaje que quiero compartir en esta mañana, un pasaje que es muy conocido, que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 14. Éxodo 14, del 5 al 16. Y la palabra de Dios dice así:
Voy a estar leyendo la Reina Valera 1960. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel, para que no nos sirva? Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos, pues, los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot y delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. La palabra de Dios nos enseña un momento que fue fundamental en la historia del pueblo de Israel. Cuando nosotros leemos el título de este capítulo, dice: los israelitas cruzan el Mar Rojo. Y ese es el momento determinado que nosotros estamos leyendo en esta porción. Cuando ellos salen de Egipto con mano poderosa, cuando el Señor los saca de Egipto y se encuentran frente al mar, que era inmenso para ellos, era algo en ese tiempo imposible de cruzar. Y detrás de ellos venía el ejército de Faraón, con Faraón al frente. Y Dios hablaba a mi corazón con respecto a las voces que nosotros podemos estar escuchando a nuestro alrededor, y cómo en este pasaje el Señor me permite identificar 3 tipos de voces. Y la primera de ellas son las voces que podemos encontrar de nuestro enemigo. Fíjese que en el versículo 5 al 9 encontramos palabras de Faraón y todo lo relacionado con el ejército que se levanta contra el pueblo de Israel. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel, para que no nos sirva? Y esta es la primera voz que el Señor me permitía identificar en esta porción, en este pasaje. Y es la voz de nuestro enemigo. Esas palabras dichas por Faraón representan la voz de nuestro enemigo. Este enemigo que nos ve, o que veía al pueblo como un pueblo esclavo, que no tenía que ser liberado, que no merecía la libertad que estaba recibiendo. Y es lo mismo que manifiesta nuestro enemigo contra nosotros, contra nuestras vidas, porque somos la Israel espiritual. Y la palabra de Dios me muestra cómo acá podemos notar, representado en Faraón, la voz de nuestro enemigo. La voz de aquel que nos quiere tener esclavizados, que nos quiere tener dominados y bajo sus servicios.
Él no quiere reconocer nada en favor de nuestras vidas. Él lo único que desea y lo único que pretende es tenernos esclavizados. Y ¿sabe qué, hermano? Nosotros nos encontramos en un tiempo donde nosotros no podemos dar lugar a esa voz, porque si no vamos a permanecer esclavos y vamos a permanecer sometidos y vamos a permanecer dominados por nuestro enemigo, bajo el temor, bajo el miedo. Y este es un tiempo donde muchas voces del enemigo se están levantando para producir miedo en el corazón. De tal manera, como decía la semana pasada, de tal manera que nuestro corazón y nuestra fe se paraliza. Pero esta voz del enemigo no queda solamente en palabras, sino que se manifiesta en hechos. Deja de manifiesto su deseo de mal sobre la vida del pueblo. Y vuelvo a repetir, Faraón representa a nuestro enemigo y cómo nosotros podemos notar en este tiempo cómo el enemigo trata de manifestar en hechos el deseo de tenernos sometidos, de tenernos esclavizados y por sobre todas las cosas que nosotros le tengamos temor y nos paralicemos. Nuestro enemigo también tiene un corazón endurecido. La palabra de Dios nos enseña de que Faraón tenía un corazón endurecido, que él de antemano no tenía deseos de hacer ningún bien al pueblo de Dios. Por eso nosotros podemos notar a través de la palabra que nuestro enemigo tiene su corazón endurecido y que jamás va a estar el deseo de bien en favor de nuestras vidas. Entonces nosotros ahí es donde podemos identificar esta voz clara, la voz que resuena a nuestro alrededor, quizás alrededor de su vida, produciendo temor que nos quiere esclavizar. La palabra nos enseña en Juan 10:10 que el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. La palabra dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En el libro de Juan nosotros encontramos justamente identificado también a nuestro enemigo, donde el deseo continuo de él es solo el mal. Y ¿sabe qué, hermanos? En este tiempo nosotros tenemos que tomar medidas, tomar recaudos y poder entender que nuestro enemigo no está jugando y que lo que quiere desatar sobre nuestra vida es destrucción. Por eso nosotros tenemos que buscar el rostro de Dios. Por eso nosotros tenemos que volver nuestro corazón a Dios. Porque hay un enemigo que no está jugando. Hay un enemigo que nos está persiguiendo. Hay un enemigo que no se toma descanso y que maquina todo el tiempo en contra de nuestra vida. Por eso no es el deseo de magnificar el poder de las tinieblas, sino poder comprender y entender que hay un mundo espiritual de maldad en nuestra contra y que usted y yo tenemos que aprender a no hacer caso a esas voces, a acallarlas en el nombre de Jesús y a poder seguir avanzando en el Señor. La segunda voz que yo puedo encontrar en este pasaje es a partir del versículo 10. Que son las voces de los que dudan. Fíjese lo que dice el versículo 10 hasta el 12. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, porque lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, clamaron a Jehová. Tuvieron tanto temor que comenzaron a clamar a Dios, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. El segundo tipo de voz que el Señor me permitía justamente identificar en este pasaje son las voces de los que dudan, las voces de aquellos que están cavilando en su corazón,
podíamos notar cómo el pueblo comenzó a clamar. Pero ¿sabe qué, hermanos? Aquellos que dudan son incrédulos, y los incrédulos solamente claman a Dios cuando pasan una situación difícil. Esta es una de las características de los que dudan, de aquellos que son incrédulos. Claman solo cuando les entra el pánico y las situaciones que los rodean los están ahogando. Ellos clamaron porque tuvieron miedo, pero no un temor reverente, sino tuvieron miedo de morir. Y nosotros encontramos ejemplificado en esta porción y en estos que clamaron, aquellos que solamente claman cuando les viene una situación difícil. Yo no sé si usted se siente identificado o no. Ruego a Dios que no nos identifiquemos con este tipo de personas, porque solamente claman estos que dudan cuando están apretados por las circunstancias, cuando solamente están pasando una situación tan difícil que piensan que van a morir. Los que dudan, los incrédulos, hablan del Señor solo de labios para afuera, pero en su corazón solo hay quejas contra Dios, y en su debido tiempo lo manifiestan. Lo que nosotros podemos notar es que ellos comenzaron a quejarse, y aquellos que tienen dudas en el corazón, aquellos que están dentro del pueblo pero tienen incredulidad en su corazón, en un momento determinado manifiestan lo que tienen en el corazón, y son quejas. Las personas que de manera continua se comienzan a quejar y donde ven todo de una manera negativa porque tienen dudas en el corazón, no están convencidos de que Dios realmente está obrando en medio de ellos. Si nosotros prestamos atención, este pasaje viene después justamente de cada una de las tremendas plagas que experimentó el pueblo de Egipto y donde el pueblo de Dios permaneció cuidado. Eran personas que habían vivido, que habían experimentado, que habían podido ver con claridad que la mano de Dios estaba sobre sus vidas, pero sin embargo tenían incredulidad en su corazón. Aún así, tenían incredulidad en su corazón. Y comenzaron a quejarse. Y comenzaron a quejarse contra Moisés y le dijeron: ¿para qué nos trajiste a este lugar? ¿No te habíamos dicho que era mejor estar sirviendo a los egipcios? Y ¿sabe qué, hermanos? Los que dudan no pueden avanzar porque miran el pasado y ven con demasiado cariño su pasado, aún estando en esclavitud. Muchas personas a veces dicen: antes que no conocía al Señor, me iba mejor, no tenía tantos problemas. Pero ¿sabe qué? Es un corazón incrédulo, un corazón que no ha permitido el obrar de Dios en el interior. Quizás a su alrededor ha podido ver la mano de Dios, la manifestación del poder de Dios, pero no han permitido que Dios trabaje en su interior. Por eso en un momento determinado sacan lo que hay en el corazón. Y lo que hay en su corazón es incredulidad. Me gusta la traducción, la nueva traducción viviente, que describe este pasaje de la siguiente manera: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. A veces la incredulidad se manifiesta en este tipo de frases. ¿Por qué no nos dejás tranquilos? ¿Por qué todo el tiempo tenés que estar hablando de que tenemos que buscar del Señor? ¿Por qué todo el tiempo tenemos que estar escuchando? ¿No te dijimos nosotros que esto iba a pasar?
Y eso era lo que ellos manifestaban en este momento. Las voces de los incrédulos, las voces de aquellos que no se atreven a creer que Dios va a obrar, de que Dios puede y quiere seguir obrando milagros. Ellos pensaban que Moisés lo había sacado hasta ese momento y que ahora se había terminado todo. Voces de incredulidad. Santiago también describe a los que dudan de la siguiente manera. En Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8, dice lo siguiente. Cuando pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Santiago nos habla y nos representa a aquel que duda en su corazón y que es incrédulo, que no puede afirmar su fe, como una ola del mar que es llevada de un lado hacia el otro. Por eso nosotros tenemos que aprender a afirmarnos en el Señor, afirmar nuestra fe y entender de que lo que Dios quiere hacer en nuestra vida siempre va a ser para nuestro bien. Hay momentos donde parecen que las situaciones son tan complicadas, son tan adversas, pero cuando nosotros dejamos que Dios obre en nuestra vida, cuando nosotros aprendemos a depender del Señor de tal manera que aceptamos justamente que las situaciones de alguna u otra manera nos van a ayudar, podemos experimentar el obrar de Dios. Podemos experimentar los milagros de Dios. Y nosotros sabemos que ellos se encontraban en un momento sumamente crítico, porque detrás tenían a Faraón persiguiéndoles con un ejército grandísimo, con armas, en ese tiempo podríamos decir las más sofisticadas de ese tiempo. Y frente a ellos tenían un mar. Frente a ellos tenían un mar. La situación era complicada, sí, pero era el momento de creer. Era el momento de tener fe. Era el momento de recordar las maravillas que Dios había hecho en favor de sus vidas. No era momento de dudar. Por eso podemos encontrar en esta porción las voces de aquellos que dudan. Pero lo tercero que Dios me permitía poder encontrar en este pasaje es la voz del Señor, hablando a nuestro corazón. Y en el versículo 13 hasta el 16 encontramos lo siguiente. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. Lo tercero que podemos ver en este pasaje justamente es la voz, o podemos encontrar, es la voz del Señor. Podemos encontrar esa voz maravillosa, esa voz categórica, majestuosa y poderosa, diciendo, dile al pueblo que marche. Y en esta mañana, hermanos, yo quiero dejarle en claro este mensaje. Podemos llegar a recordar varias cosas, pero hay algo que yo deseo que usted guarde en el corazón. Y es justamente esta frase. Dile al pueblo que marche. Como pueblo de Dios tenemos que marchar. Como pueblo de Dios tenemos que seguir adelante. Porque la voz de Dios está sobre nuestra vida. La voz de Dios está hablando a nuestro corazón y nos está diciendo, marchen. Más allá de las circunstancias, más allá de lo difícil que pueda llegar a ser nuestro entorno, Dios nos está diciendo que tenemos que marchar. En su lugar, desde su posición,
marche, hermano, marche, no deje de marchar, no se quede aislado, no se quede paralizado en su fe. No sea de los que manifiestan quejas, de los que manifiestan incredulidad a través de lo que hay en el corazón y manifiestan abiertamente que no están creyendo. Sea de los que marchan, sea de los que siguen avanzando a través de las circunstancias. El pueblo de Dios tenía por detrás a Faraón y por delante al Mar Rojo. Ellos tenían grandes problemas que enfrentar. Pero Dios les dijo y les dio la directiva: marchen. Ellos tenían que continuar. Ellos tenían que continuar. E iban a poder ver la mano de Dios manifestada una vez más, pero tenían que marchar. En muchas ocasiones nosotros queremos ver previo la mano de Dios para decir, bueno, entonces me voy a mover. Pero aquí es claro, como el Señor nos dice, primero hay que marchar y la mano de Dios se va a manifestar. Por eso nosotros en este tiempo tenemos que seguir marchando. Tenemos que seguir ocupándonos en lo que realmente es importante, que es la vida espiritual, nuestra vida como iglesia. Moisés debía de levantar la vara y dividir el mar frente a él. Era una tremenda tarea, hermano, pero fue obediente a la voz del Señor. Y sabemos que el pueblo pasó sobre suelo seco. Es por eso que su ejemplo nos deja en claro que la mejor decisión que podemos tomar frente a muchas voces que se levantan a nuestro alrededor es obedecer la voz de Dios. Es obedecer la voz de Dios. Era difícil o tremenda la tarea que tenía que realizar Moisés. Él tampoco tenía definido qué era lo que iba a acontecer más adelante, pero él fue obediente. Él fue obediente a la voz de Dios. Y en este tiempo, hermano, podemos escuchar la voz de nuestro enemigo, podemos tomar la decisión de escuchar a los que están dudando, a los que manifiestan incredulidad en su corazón, pero tenemos la opción, tenemos la tremenda oportunidad de escuchar la voz de Dios. La decisión final siempre es suya, hermano, siempre es suya. Por eso tenemos que tomar la decisión en este tiempo de escuchar la voz de Dios. Me gusta siempre poder destacar que la palabra de Dios no nos presenta a los personajes bíblicos como superpersonas, superhombres o supermujeres que nunca se equivocaron, que todo lo hicieron perfecto. No, para nada. Lo que la palabra nos muestra es que ellos aprendieron a obedecer a la voz de Dios. Ellos aprendieron a obedecer a la voz de Dios. Y cuando ellos hicieron caso a la voz de Dios, el poder de Dios se soltó en favor de sus vidas. El poder de Dios se soltó en sus vidas. Vuelvo a repetir, hoy muchas voces pueden sonar a nuestro alrededor, pero la mejor opción es seguir la voz de Dios, es seguir sus directivas, es entender que para este tiempo que nos toca vivir, la voz de Dios va a sonar en aquellos corazones que le están buscando. Si nosotros le buscamos sinceramente, Dios va a hablar a nuestro corazón. Y en este tiempo Él nos está diciendo, marchen. Iglesia de Jesucristo, marchen. Sigamos marchando a pesar de todo lo que pueda estar ocurriendo. A pesar de que puedan hablar de que todo se va a venir abajo, sigamos marchando en el nombre de Jesús. Hebreos capítulo 3, versículo 14 y 15 dice lo siguiente. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Si hoy estamos escuchando la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón, seamos obedientes a lo que Dios nos está hablando. Este es un tiempo
de buscar la voz de Dios, de buscar la dirección de Dios en cada una de las situaciones que nos toque vivir. Y Dios va a hablarnos, porque Él está deseoso de hablar a aquellos corazones que le están buscando de manera genuina, de manera sincera. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Sigue buscando corazones que se dejen moldear por sus manos. En esta mañana yo quisiera orar por usted. Quisiera que oremos juntos para que Dios en este tiempo esté obrando en nuestra vida. Yo sé que quizás usted está pasando un momento complicado, una situación difícil, pero no escuche la voz del enemigo, ni tampoco se deje llevar por las voces de aquellos que están dudando. Busque el rostro de Dios y siga la directiva del Señor. Siga la voz del Señor, porque Dios va a hablar a su corazón. Pero es necesario buscar, es necesario meternos en lo secreto y buscar la voz de Dios, la dirección de Dios para nuestra vida. Oramos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana yo te doy gracias por cada uno de los que está escuchando, Señor, la predicación de tu palabra. Yo te pido, Señor, que este sea un tiempo en que tú puedas estar obrando, Señor, en el corazón de aquellos que te buscan. Que cada uno de mis hermanos, de mis hermanas puedan tener una voz clara, Señor, de tu presencia. Que puedan escucharte a ti, dirigiéndoles, guiándoles, Señor, dándoles instrucciones de qué es lo que deben hacer en este tiempo. Como iglesia, Señor, queremos seguir siendo dirigidos, Señor, por tu presencia. Que tú puedas seguir hablando a nuestro corazón. Bendigo a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que está escuchando y viendo, Señor, esta predicación. Pido tu bendición, que tú te manifiestes en sus vidas, porque para ti no hay nada imposible. Toca el corazón de tu pueblo, anima a aquellos que han sido desalentados por las voces de incredulidad. Señor, yo te pido que tú te levantes, Señor, sobre la vida de mis hermanos, que ellos puedan escuchar con claridad tu voz, Señor. Que tú nos estás hablando y nos estás diciendo, marchen, marchen, Iglesia de Jesucristo, seguí marchando. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho y lo que harás en este tiempo, porque maravillas van a ocurrir a nuestro alrededor cuando nosotros seguimos tu voz, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Todo lo que tengo, en lo que soy, lo rindo a tus pies.